Siempre escuché historias sobre el candomblé cuando era niño. En la pequeña ciudad donde crecí, el terreiro estaba escondido en medio del bosque, casi como si quisieran mantenerlo alejado de las miradas curiosas de las personas. Mi abuelo decía que ese era un lugar sagrado, pero también peligroso. Nunca explicaba por qué, solo movía la cabeza y decía que había cosas que no deberíamos intentar entender. Sin embargo, mi curiosidad solo crecía. La primera vez que oí hablar de Exu fue como si el tiempo se hubiera detenido. Decían que era el mensajero de los orishás, pero también un espíritu bromista, capaz de hacer travesuras y causar confusión. En el terreiro había un altar dedicado a él, y las ofrendas siempre incluían cachaza y pimienta. Algo en ese altar parecía diferente, casi vivo. Una noche, mientras observaba de lejos, vi algo que nunca pude explicar. Esa misma noche, uno de los hijos de Santo entró en trance. Comenzó a hablar en un idioma que nadie reconocía y señalaba la puerta del terreiro, gritando algo incomprensible. El ambiente se tornó tenso y el sacerdote pidió calma. Todos miraron hacia donde él señalaba, pero solo había oscuridad. Tuve la extraña sensación de que algo estaba ahí, observándonos. Cuando entré por primera vez en el terreiro, el olor a incienso y el humo de las velas me envolvieron como un velo. El espacio parecía fuera del tiempo. Las sombras proyectadas por las antorchas bailaban en las paredes, creando formas que casi parecían tener vida propia. Apenas había cruzado la puerta cuando sentí algo frío tocar mi nuca. Miré hacia atrás, pero solo había oscuridad. De repente, sentí que ya no estaba solo. La ceremonia continuó, pero había algo mal. Una de las hijas de Santo comenzó a temblar violentamente, como si estuviera poseída. Los demás intentaron contenerla, pero ella señalaba el rincón más oscuro de la sala, gritando palabras incoherentes. Cuando miré hacia el mismo rincón, juro que vi una figura. Era alta, deformada, con ojos que brillaban como brasas. Parpadeé y la figura desapareció. Sin embargo, el miedo que sentí permaneció conmigo durante días. Una noche fui llamado por el sacerdote. Me dijo que habría un ritual especial, algo que no se hacía desde hacía décadas. «No puedes contárselo a nadie», advirtió con una mirada que parecía atravesar mi alma. A pesar de la advertencia, mi deseo de participar fue más fuerte. Cuando llegué al terreiro, las luces estaban más tenues y el silencio era aterrador. Solo unas pocas personas estaban presentes, todas con expresiones serias, casi sombrías. El ritual comenzó con cantos bajos, casi susurrados. Los tambores no se usaron en esa ceremonia. En su lugar, los participantes golpeaban las manos en un ritmo constante y perturbador. En el centro del terreiro se dibujó un gran círculo con un polvo blanco, que más tarde descubrí que eran huesos molidos. En medio del círculo había una ofrenda, un cántaro de barro sellado que parecía latir, como si algo vivo estuviera dentro de él. En ese momento, uno de los participantes comenzó a gritar. Cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, repitiendo que ellos estaban aquí. No sabía quiénes eran ellos, pero podía sentir su presencia. Mi corazón latía con fuerza y una voz en mi cabeza me decía que corriera, pero me quedé paralizado mientras el ritual continuaba. Sabía que había cruzado un límite que nunca debería haber sido cruzado. Después de esa noche, comencé a tener sueños extraños. Al principio eran solo imágenes desconectadas, figuras en penumbra, cantos apagados, rostros sin ojos que parecían observarme. Pero los sueños se volvieron más vívidos. En uno de ellos estaba de vuelta en el terreiro, pero algo estaba mal. Las paredes parecían vivas, latiendo como un corazón. El aire era pesado y había un silencio opresivo.
Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Un día decidí buscar ayuda. Volví al sacerdote del terreiro y le conté lo que estaba pasando. Me escuchó en silencio, con un semblante grave. Después de un tiempo me dijo: «Has visto algo que no deberías haber visto. Hay entidades que no les gusta ser notadas, y ahora ellas te han notado». Me dijo que haría una limpieza espiritual para ayudarme, pero también me advirtió que no todo puede deshacerse. Algunas marcas, una vez dejadas, son para siempre. Pocos días después de haber visto aquella figura en la calle, fui a la biblioteca de la ciudad. Necesitaba encontrar algo que explicara lo que estaba ocurriendo. Entre libros polvorientos y relatos olvidados, encontré un manuscrito antiguo. Hablaba sobre los practicantes de candomblé de siglos atrás y sobre cómo algunos de ellos realizaban rituales que iban más allá de lo aceptable. Según el texto, esos rituales no buscaban comunión con los orishás, sino el dominio sobre fuerzas oscuras e indomables. Mientras leía, algo extraño sucedió. Las luces de la biblioteca comenzaron a parpadear y el aire a mi alrededor se tornó helado. Sentí esa presencia otra vez. Levanté la cabeza y allí estaba, la figura de ojos brillantes, parada entre las estanterías. Esta vez no desapareció. En su lugar, caminó lentamente hacia mí. No podía moverme, como si mis pies estuvieran atrapados al suelo. La figura extendió una mano hacia mí y entonces todo se oscureció. Una vez visité a mi abuela, que siempre fue muy religiosa. Notó que algo no estaba bien y me preguntó qué estaba pasando. Aunque dudé, decidí contarle. Al escucharme, hizo la señal de la cruz, tomó un rosario y comenzó a rezar. «Esas cosas no deberían ser tocadas», dijo con un tono de preocupación. Incluso con su intento de protegerme, eso solo aumentó mi temor. Si hasta mi abuela, con su fe inquebrantable, parecía temer lo que le había contado, ¿qué posibilidades tenía yo de escapar? El problema es que huir ya no era una opción. Cierto día, mientras me miraba en el espejo, noté algo extraño. Mi piel, antes normal, mostraba marcas que no recordaba haber tenido. Parecían líneas finas, como cicatrices, pero formaban patrones que parecían símbolos. Intenté lavar mi rostro, frotar, pero las marcas permanecían. Supe en ese momento que eso no era solo físico, había algo dentro de mí que estaba cambiando. Desperté en medio de la noche, con el sonido de tambores resonando a lo lejos. Ese sonido no debería estar ahí, no estaba cerca del terreiro, pero era inconfundible. La pulsación de los tambores parecía estar dentro de mi cabeza, tan fuerte y tan real que me sentí obligado a seguirlo. Tomé un abrigo y salí, sin siquiera pensar en lo que hacía. Mi cuerpo parecía moverse solo, guiado por algo que no podía controlar. El camino por el que caminaba estaba envuelto en una oscuridad opresiva. No había viento ni estrellas, solo el sonido de los tambores que se hacía cada vez más intenso. Al final del camino vi luces titilando y mi corazón se aceleró. Era el terreiro, pero algo estaba diferente. Las antorchas parecían más altas, más brillantes, y las sombras que proyectaban se movían de manera independiente, como si tuvieran voluntad propia. Cuando llegué, el sacerdote me estaba esperando. Su semblante era grave, casi desesperado. Me dijo que la entidad que había sido liberada en la noche del ritual estaba conectada a mí. «Eres su ancla», explicó. «Mientras vivas, tendrá un camino hacia este mundo». Mi cuerpo tembló. Era como si cada palabra de él llevara un peso que me aplastaba. El sacerdote dijo que había una forma de romper el vínculo, pero que costaría caro, muy caro. El ritual comenzó de nuevo, esta vez más intenso que cualquier cosa que había presenciado. El cántaro, o lo que quedaba de él, fue colocado en el centro, rodeado de símbolos dibujados en el suelo.
Los cánticos resonaron. Cada palabra parecía perforar el aire, y la entidad se manifestó por última vez. Esta vez la vi claramente. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su presencia traía un frío que parecía devorar todo a su alrededor. Supe que estaba viendo algo que no pertenecía a este mundo. Hoy, mientras escribo estas palabras, aún llevo las marcas de esa experiencia. Las noches siguen siendo perturbadoras y las sombras parecen nunca abandonarme completamente. A veces siento que la entidad sigue ahí, esperando, observando. El sacrificio del sacerdote me dio la oportunidad de seguir adelante, pero ¿realmente estoy libre? ¿O ese vínculo nunca puede romperse completamente?